Dicen que, bajo las ciudades más antiguas de Europa, existen túneles que jamás debieron ser abiertos, pasajes ocultos en los que las piedras mismas parecen haber absorbido los susurros, los gritos y los rezos de miles de almas que allí murieron. En la superficie, la gente camina, ríe y vive sin sospechar que, bajo sus pies, se extiende un mundo de sombras, de huesos apilados y de oscuridad infinita. Ese lugar es conocido como las catacumbas, y aunque muchos creen que se trata solo de cementerios antiguos, la verdad es que en sus muros se esconden historias de terror que desafían toda explicación. Todo comenzó hace siglos, cuando la ciudad creció tanto que los cementerios se desbordaron. Los cadáveres eran tantos que las calles mismas comenzaban a oler a podredumbre. Las autoridades, desesperadas, tomaron una decisión al trasladar los cuerpos bajo tierra. Cientos de miles de restos fueron apilados uno sobre otro, hasta formar muros de calaveras y columnas de huesos. Lo que pocos sabían era que, al mover a los muertos de su descanso original, algo se despertó. Los primeros trabajadores que bajaron con antorchas para colocar los esqueletos hablaban de voces en la oscuridad. No era el eco de sus pasos ni el crujir de las piedras, sino murmullos, como si los huesos quisieran hablarles. Algunos aseguraban que sentían manos invisibles rozarles la espalda, empujándolos hacia pasajes cada vez más profundos. Con el tiempo, las catacumbas se convirtieron en un laberinto sin fin. No existían mapas fiables. Quienes intentaban dibujarlos terminaban desapareciendo, atrapados en la confusión eterna de los corredores, y así surgió la primera de muchas leyendas, que las catacumbas no son construcciones humanas únicamente, sino una puerta al mismo infierno. Se decía que en las noches más silenciosas, si alguien se quedaba completamente a oscuras y guardaba silencio absoluto, podía escuchar cómo las paredes respiraban, y si tenía el valor o la insensatez de seguir esas respiraciones, terminaría llegando a un lugar prohibido, un punto donde los huesos ya no eran humanos, donde las calaveras mostraban formas imposibles y donde la temperatura descendía hasta helar la sangre. En el siglo XVIII, un grupo de jóvenes aristócratas decidió entrar como parte de un macabro entretenimiento. Querían desafiar al miedo, probar que las historias eran solo supersticiones. Bajaron con vino, lámparas de aceite y risas en la boca. Nunca regresaron. Cuando las autoridades enviaron a buscarlos, solo encontraron sus pertenencias desperdigadas, lámparas rotas, manchas oscuras en las paredes y un pasillo recién abierto que no figuraba en los planos. Nadie se atrevió a entrar en ese pasillo. Lo sellaron con rocas, convencidos de que algo había salido de allí, o quizás de que algo seguía esperando dentro. Con el tiempo, la ciudad olvidó a esos jóvenes, pero las catacumbas jamás olvidan. Los exploradores modernos, los llamados urbanos, que se atreven a bajar con cámaras y linternas, siempre cuentan lo mismo, la sensación de ser observados, como si miles de ojos invisibles los siguieran desde la oscuridad. Algunos logran volver con grabaciones llenas de interferencias, gritos ahogados y figuras que parecen moverse al fondo del encuadre. Otros nunca regresan. Lo más aterrador es que los cuerpos de los desaparecidos rara vez aparecen. Es como si las catacumbas mismas los devoraran, como si cada visitante que muere se convirtiera en parte de su estructura, un muro nuevo de huesos, un cráneo más en el infinito cementerio. Y así, entre pasadizos húmedos y muros de calaveras sonrientes, surge la pregunta que pocos se atreven a formular: ¿son las catacumbas un simple depósito de cadáveres, o son, en realidad, un portal que conecta nuestro mundo con algo mucho más oscuro? Lo cierto es que aquellos que han bajado y logrado sobrevivir cuentan que no todo termina en huesos, que en las profundidades más lejanas existe un nivel oculto, uno que no está hecho por manos humanas, donde el aire arde y el suelo tiembla, como si la tierra entera respirara. Ese nivel, dicen, es el vestíbulo del infierno. El aire se volvía cada vez más denso. Marcos y Julia, seguidos por la luz temblorosa de sus linternas,
se adentraban más en las profundidades de las catacumbas. Lo que antes eran pasillos estrechos, llenos de huesos amontonados, ahora parecía transformarse en un laberinto sin fin, donde las paredes se cerraban como si quisieran aplastarlos. De pronto, un sonido extraño interrumpió el silencio. No era un murmullo humano, ni tampoco el eco de sus pasos. Era como un suspiro largo y húmedo, proveniente de más adelante, un gemido que se mezclaba con el olor rancio de la humedad y la putrefacción. Julia, con la voz entrecortada, preguntó: ¿Lo escuchaste? Marcos asintió, pero trató de disimular el miedo. Sin embargo, cada paso que daban lo confirmaba. No estaban solos. Al llegar a una pequeña cámara, se percataron de que las paredes ya no solo estaban cubiertas de cráneos. Entre las filas de huesos había símbolos grabados en círculos, cruces invertidas y frases en latín que parecían formar una especie de oración demoníaca. Julia pasó la linterna por una de ellas y leyó en voz baja: An infernum hic incipit. Aquí comienza el infierno. Tradujo, casi sin aire. A Marcos tragó saliva. Los huesos no eran simples restos humanos. Algunos tenían arañazos profundos, como si hubieran intentado escapar de las paredes. Otros tenían aún restos de uñas incrustadas, prueba de que alguien había sido encerrado allí vivo. De pronto, uno de los cráneos rodó por el suelo sin que nadie lo tocara. Ambos gritaron y apuntaron con la linterna hacia la oscuridad, pero no había nada, solo ese eco macabro del hueso, golpeando contra las piedras. Decidieron seguir avanzando, pero pronto notaron algo inquietante. Los pasillos se repetían. Julia marcó la pared con una piedra, pero minutos después volvieron al mismo lugar. La marca estaba ahí, fresca, como si jamás hubieran avanzado. Fue entonces cuando escucharon pasos detrás de ellos. No era un eco, eran pisadas suaves, arrastradas, como si alguien los persiguiera muy de cerca. Giraron en seco y enfocaron con la linterna, pero solo encontraron más oscuridad. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo. Marcos comenzó a sudar frío. Julia apenas podía sostener la linterna de lo mucho que le temblaban las manos. Y entonces una figura apareció brevemente al final del pasillo, una sombra alta, encorvada, con un rostro oculto bajo una capucha oscura. Cuando la linterna intentó enfocarla, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un susurro: nunca saldrán. El laberinto los llevó a una sala mucho más grande, donde el suelo estaba cubierto de agua lodosa. En el centro había un agujero oscuro y profundo que despedía un vapor cálido, como si la tierra respirara. Julia se acercó lentamente, atraída por un murmullo que provenía de allí. Marcos intentó detenerla, pero fue inútil. Julia cayó de rodillas frente al agujero y escuchó claramente a voces humanas gritando desde abajo. Eran lamentos, súplicas, llantos de hombres, mujeres y niños. Era como si un infierno entero se encontrara bajo esas catacumbas, atrapado para siempre en un tormento eterno. Julia, con lágrimas en los ojos, murmuró: ellos siguen aquí. Nunca descansaron. De pronto, una mano huesuda y ennegrecida emergió del agujero y casi alcanzó la suya. Gritó y retrocedió mientras Marcos la jalaba desesperado. Ambos cayeron al suelo, temblando, mientras las voces de sufrimiento se transformaban en carcajadas diabólicas que resonaban en todas direcciones. Sabían que debían escapar, pero cuando intentaron volver sobre sus pasos, las catacumbas ya no eran las mismas. Los pasillos se estrechaban, los techos parecían descender, y los huesos de las paredes crujían, como si cobraran vida. La linterna de Julia comenzó a parpadear, y justo antes de apagarse, logró ver algo: a un grupo de figuras encapuchadas al fondo del pasillo, paradas inmóviles, mirándolos en silencio. Cuando la luz se extinguió, la oscuridad fue absoluta. Solo quedaba el sonido de esas pisadas arrastradas acercándose lentamente. Las catacumbas parecían no tener fin. El grupo descendía cada vez más, guiados únicamente por las luces temblorosas de sus linternas, que apenas lograban atravesar
la densidad de la oscuridad. A cada paso, los muros estrechos revelaban calaveras incrustadas, huesos acomodados con una precisión macabra que parecía burlarse de la vida. El aire se volvía más espeso, cargado de un olor a humedad y a algo más, algo rancio y podrido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para dejar que la muerte se asentara allí. Uno de ellos, sofocado por la sensación de encierro, comenzó a escuchar susurros. Eran apenas un murmullo, pero tan claros que lo hicieron girar de golpe, convencido de que alguien lo llamaba por su nombre. Los demás negaron haber hablado, aunque todos sentían que algo los vigilaba desde la oscuridad, como si miles de ojos invisibles los observaran desde los huesos. De pronto, el pasillo se bifurcó. Escogieron el camino de la izquierda, marcado por un arco en el que las calaveras formaban una sonrisa grotesca. A medida que avanzaban, las paredes comenzaron a estrecharse aún más, hasta obligarlos a arrastrarse. Fue entonces cuando escucharon el primer grito. Uno de ellos, el más joven, había quedado atrapado en un hueco, y mientras intentaban sacarlo juró sentir unas manos heladas que lo sujetaban desde adentro, tirando de sus piernas hacia lo profundo. Lograron liberarlo, pero sus pantalones estaban rasgados y presentaba marcas en la piel, como si garras invisibles lo hubieran arañado. Nadie dijo nada, pero todos comprendieron que las catacumbas no estaban vacías. Algo habitaba allí abajo, algo que no quería ser perturbado. Las linternas comenzaron a fallar, primero una, luego otra. Cada vez que una luz se apagaba, un escalofrío recorría la columna de quienes aún podían ver, como si la oscuridad no fuera simple ausencia de luz, sino una presencia viva que se alimentaba de ellos. Avanzaron a tientas, hasta que llegaron a una sala amplia, una especie de cámara circular en la que el suelo estaba cubierto de huesos. En el centro había un pozo abierto, del que salía un aire helado y nauseabundo. Al asomarse, vieron que no tenía fondo, solo un vacío absoluto que parecía absorber la poca luz que quedaba. Y entonces lo escucharon un rugido bajo, profundo, que no podía pertenecer a ningún ser humano. Uno de ellos comenzó a rezar, mientras otro gritaba que debían regresar de inmediato, pero al volver sobre sus pasos, el pasillo ya no era el mismo. El camino había cambiado, como si las catacumbas se movieran y se transformaran para atraparlos. Fue en ese momento que comprendieron que no estaban explorando un lugar abandonado, estaban dentro de un laberinto vivo, una prisión subterránea en la que las almas condenadas vagaban eternamente, y ellos, poco a poco, se estaban convirtiendo en parte de ese infierno bajo la tierra.